Bueno, un saludo para todos. Bienvenidos a esta segunda parte de esta entrega de taquicardia de complejos anchos. Espero que haya quedado clara la primera parte. Recuerden que me pueden escribir si hay algún tipo de duda, inquietud que tengan, corrección, se las agradeceré infinitamente. Por lo menos recuerdo que a mí me enseñaron en el pregrado que taquicardia ventricular eran dos, la monomorfa y la polimorfa. Y resulta que no son solo dos, porque no es lo mismo decir taquicardia ventricular polimorfa a decir taquicardia ventricular de puntas torcidas. No es lo mismo. Resulta que se pueden apreciar muy similares, pero la taquicardia ventricular polimorfa es la que en sinusal el intervalo QT está normal. En cambio, las puntas torcidas en sinusal el QT está prolongado. Como difícilmente vamos a ver nuestros pacientes en esa alternancia de sinusal, taquicardia ventricular, por eso es que al paciente lo abordamos diciendo que tiene una taquicardia de puntas torcidas para bien del paciente y bien nuestro en la interpretación y manejo que se le dé a esa taquicardia. También veremos que hay tres tipos de taquicardia fascicular. Entonces miren que no solamente son dos. Dentro de los criterios diagnósticos que debemos tener siempre en mente para el diagnóstico de una verdadera taquicardia ventricular está la existencia o presencia de latidos de fusión o de captura. Que haya, además de un QRS ancho, la presencia de la disociación auriculoventricular, que veremos más adelante, no se ve en todos los trazos electrocardiográficos, más o menos en la mitad de ellos se logra ver, pero cuando se ve es muy patognomónico de una taquicardia ventricular. Que haya un patrón concordante, que haya un patrón de bloqueo de rama que cambia a la contralateral en taquicardia ventricular, es decir, que la imagen de morfología de bloqueo sea uno en sinusal y sea otro en presencia de esa taquicardia de complejo ancho. Que haya un eje del QRS desviado en grado extremo hacia la derecha, cuadrante superior derecho, también llamado tierra de nadie, o que se cumplan ciertos algoritmos como el del profesor Brugada. Dentro del abordaje entonces de esa taquicardia de complejo ancho, si nosotros de entrada vemos que el complejo QRS en ABR es positivo y el eje se encuentra en tierra de nadie, ya de entrada tenemos una taquicardia ventricular. ¿Ok? QRS positivo en ABR más eje en tierra de nadie, taquicardia ventricular. Si vemos que esa taquicardia complejo ancho tiene morfología de bloqueo de rama izquierda y el QRS es mayor a 0.16 segundos o 160 milisegundos, de entrada podríamos decir, sin temor a equivocarnos, taquicardia ventricular. Y si la morfología no es de rama izquierda sino de rama derecha, que el QRS sea superior a 0.14 segundos. Hay en el momento, o por lo menos conozco, tres algoritmos para diagnosticar una verdadera taquicardia complejo ancho como taquicardia ventricular. Algún algoritmo puede dar, otro puede no hacerlo. Lo que quiero dejar claro es que no tienen que estar los hallazgos presentes y positivos en los tres algoritmos para que yo pueda diagnosticar una taquicardia ventricular. Es decir, a mí me puede dar taquicardia ventricular por Brugada, pero no por Berekei. O me puede dar por Berekei, pero no me puede dar por de Pava, de acuerdo a la morfología del trazo electrocardiográfico. Entonces, en electrocardiografía muchas cosas son de lógica y es de interpretación de lo que estamos viendo, bien sea en la pantalla del cardioscopio o en el papel milimetrado del electrocardiograma. Pero hay cosas
que sí me tengo que saber de memoria o las tengo que tener a la mano a la hora de la interpretación. Una de ellas es esto: los 4 pasos del algoritmo de Brugada. Y va en ese orden. Primero, ausencia de RS de B1 a B6. Si yo veo que en las precordiales de ese electrocardiograma hay ausencia de RS, o sea, todas son unas ondas R o todos son los complejos QS, yo digo taquicardia ventricular. Pero si en alguna derivada, una sola, hay presencia de polaridad positiva y negativa, es decir, R y S, entonces me tengo que ir para el segundo punto. Y el segundo paso es: ¿el nadir o tiempo pico es mayor a 100 milisegundos? Eso es exactamente, como vamos a ver ahora, la distancia desde el inicio de la onda R hasta el punto máximo de la onda S. Si hay más de 100 milisegundos, yo digo taquicardia ventricular, pero si no, me paso para el tercer paso, y es ver la presencia de disociación auriculoventricular. Si yo veo disociación, diagnostico taquicardia ventricular, y si no, me voy para el último, que ahí sí exige un poquito más de memoria o de ayuda gráfica para yo ver cómo es la morfología de taquicardia ventricular, sobre todo en B1 y en B6. Si cumple con esos criterios que vamos a ver ahora, yo tengo una taquicardia ventricular. Recordamos entonces que nadir es el punto más bajo, en este caso de la onda S, cuando estemos midiendo lo de la deflexión intrínsecoide o el tiempo pico. Acá tenemos entonces lo que habíamos hablado, el algoritmo de Brugada: ausencia de RS en todas las precordiales, tiempo pico mayor a 100, disociación auriculoventricular o morfología de TV en B1 y B6. Entremos entonces en materia a analizar este electrocardiograma, taquicardia de complejos anchos. Miremos a ver si tiene Brugada. Primer paso: ausencia de RS en todas las precordiales. Acá en B1 veo predominio de onda R, sí cumple, pero fíjense que en B2 hay R y hay S, lo mismo que en B3, en B4, en B5 y en B6. Primer punto, no me cumplió, entonces me paso para el segundo. En donde encontré R y S, o sea, de B2 a B6, vamos a medir el tiempo pico, desde donde inicia la R hasta donde donde finaliza la S, que es el nadir, ¿ok? Si acá, hay más de 100 milisegundos, bajamos por acá y tenemos que ver 2 cuadritos y medio, haríamos diagnóstico de taquicardia ventricular. Si no, nos pasamos para el tercer paso, que es la presencia de la disociación. Acá yo veo un QRS, pero acá estoy viendo la P. QRS, P, QRS, P, QRS, P. Realmente ahí no está tan clara la disociación. Entonces me pasaría al cuarto y último, que es la morfología de TV en B1 y en B6. Y aquí estamos viendo que tiene morfología de bloqueo de rama derecha para entrar a hacer el análisis. Acá vemos entonces la correcta medición del tiempo pico o la deflexión intrínsecoide. Cuando vemos acá desde el inicio de la R hasta el nadir de la S, si hay más de 100 milisegundos, hago diagnóstico de TV. Recordar cómo es la forma correcta y adecuada de considerar el inicio de la R y el final de la S. Acá tenemos la presencia de disociación, porque las flechas nos están mostrando la presencia de 2 ondas P. Si hay disociación, decíamos ahora, puede hasta en el 50% de los casos no verse, pero si la vemos es muy patognomónico de taquicardia ventricular. ¿Cuáles son los criterios de taquicardia ventricular en presencia de bloqueo de rama izquierda de las de His? Ya lo decíamos, que el QRS mayor a 160 milisegundos,
que el eje esté desviado a la derecha, que en B1 la R sea de mayor voltaje en presencia de taquicardia que cuando está en sinusal, que en B1 la onda R mida 30 milisegundos o más, que haya una muesca en la porción descendente de la S y que haya un tiempo pico mayor a 60 milisegundos, y que en B6 haya una morfología o una imagen de Q minúscula, R mayúscula o un complejo QS. Aquí veríamos entonces en B1, cuando hay bloqueo de rama izquierda, vemos una onda R de 30 milisegundos o más. Vemos una muesca acá en la porción descendente de la onda del complejo. Y en B6 veríamos una Q minúscula, poco voltaje, con un predominio de onda R. Vamos a ver entonces, cuando estamos en presencia de un bloqueo de rama derecha, cómo haríamos el diagnóstico de taquicardia ventricular. Tendríamos que tener un QRS mayor a 140 milisegundos, un eje desviado a la izquierda, que en B1 hayan complejos Q minúscula, R mayúscula o R predominante, monofásica, o RR', no RSR', porque eso nos haría pensar en una supraventricular. No, RR', les pongo la primera R en rojo, porque la oreja derecha del conejo, ¿cierto? Esa R derecha debe ser de mayor voltaje que la R'. Y que en B6 haya una R minúscula, S mayúscula o una imagen de QS. Devolvámonos para que veamos. Acá en bloqueo de rama derecha, en B1 puedo tener una R de predominio monofásico que puede estar mellada. Y en B6, una R minúscula con un predominio de onda S. Y acá está el comparativo para que lo tengan mucho más claro de, en presencia de bloqueo de rama izquierda o en presencia de bloqueo de rama derecha, cuándo es supraventricular y cuándo es taquicardia ventricular. Con mucho gusto también les adjuntaré una especie de instructivo o derrotero checklist para que lleguemos a este abordaje diagnóstico. Los signos de Brugada y Josephson simplemente es la deflexión intrínsecoide mayor a 100 milisegundos de tiempo pico o que haya una muesca en el punto más bajo de la onda S para hacer diagnóstico de taquicardia ventricular. Los criterios de Berekei, a diferencia de Brugada, no se ven en las precordiales, se ven en ABR. La presencia de una onda R inicial con eje en tierra de nadie hace diagnóstico de taquicardia ventricular. Una onda R minúscula o una onda Q minúscula que mida más de 40 milisegundos hace diagnóstico de Berekei, o tener una muesca en la porción descendente del QRS, como estamos viendo acá. Ciertos hallazgos nos harán pensar en taquicardia ventricular o los otros que no los encontremos nos harán pensar en una supraventricular. El algoritmo del doctor de Pava se analiza solo en D2 y es tener desde el inicio de la R hasta el punto de máxima polaridad más de 50 milisegundos, como estamos viendo en este gráfico. Desde el inicio de la R hasta el nadir, 50 milisegundos o más, nos hará diagnóstico de TB por algoritmo de Pava. Cuando esa taquicardia se origina en el tracto de salida del ventrículo derecho, va a tener morfología de bloqueo de rama izquierda, o sea que lo vamos a ver en B5 y en B6, y vamos a tener unos QRS negativos en B1. Entonces en B1 la polaridad es negativa. Cuando la taquicardia se origina en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, va a ser al revés. Entonces se cruza. Si es del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la morfología va a ser de rama derecha y vamos a tener una polaridad superior o positiva del QRS en B1. Espero que haya quedado claro y nos vemos en el tercer capítulo.
Un abrazo para todos.